Manuela Castañera, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Tiempos complicados. Muy buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, y más si el gobierno está incurriendo en el realismo mágico para explicar cuál es la situación de la economía y cómo iríamos a salir. No está hablando de ningún plan concreto de crecimiento de la economía, sino más bien un plan que ayer dio un pequeño espejismo por la baja del dólar, pero se estructura sobre la base de matar a la economía real. Este plan del gobierno podríamos resumirlo más o menos en 5 puntos. El primero de ellos, la destrucción del salario, porque a través de la mega devaluación a principios de año el salario estaba el mínimo en 400, 500 dólares, ahora están 200. El desempleo, porque a través de la emisión cero monetaria no va a haber dinero, puede suceder que vayas al cajero a cobrar y no haya plata. Entonces te retrasen días para que vos... la idea es secar el mercado, ¿no? Exacto. Para que haya menos inflación. Sí, pero ¿qué va a pasar con la vida, con el día a día? El dinero es lo que hace fluir o aceitar a la economía. Lo que están haciendo es inducir una recesión desde el Estado, que puede llegar a una depresión. Si baja el crecimiento del 5%, el 6, el 7 ya podríamos estar hablando... En las pymes, por ejemplo, que están en caída desde hace un tiempo largo. Las pymes están en caída, pero por ahí yo lo que me quiero referir es cómo la persona del día a día que vive de su salario lo va a vivir. Su salario cae a la mitad, puede querer ir a cobrar al cajero y que no haya dinero, o a fin de mes cuando no le alcancen dinero utilizar la tarjeta de crédito y en ese comercio le digan no, no recibimos tarjeta, no hay plata, solo con efectivo, por este problema de la escasez. Lo que pasa, también el aumento de los precios por el problema de la dolarización de componentes importantes de la economía, como es el caso de la nafta, la energía. Ahora ya se anunció un 35% de aumento en las tarifas de gas. Los despidos, porque todo esto de la recesión, vos nombrabas a las pymes, bueno, o empresas medianas y pequeñas que van al cierre, o grandes empresas, como salió hoy la noticia de una automotriz importante en la zona norte, que está anunciando que ya va a haber todo un modelo de coches que no va a ser y que están discutiendo cómo eliminar un turno de entero de la fábrica. Sí. Todo ahora, eso... el dólar bajó, digamos, ¿no? Con la inauguración de la nueva flotación, de este nuevo método de política monetaria, digamos, ha habido un alivio, es lo que el gobierno esperaba, eso es una buena noticia para el gobierno, digamos. Y el dólar sigue siendo competitivo, según ellos. ¿Para quién? Para los exportadores. Exactamente. ¿Qué va a pasar con la persona que vive de su salario? Es decir, para que entren dólares. ¿Y dónde van esos dólares? Ese es un tema. Esa es una gran pregunta. ¿A dónde van a ir esos dólares? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Este es un esquema que está pensado para que se beneficien los sectores concentrados de la economía, los grandes empresarios y para juntar dinero para pagar la deuda externa. Después lo que pase con la sociedad argentina, que estalle, que reviente, que no llegue a fin de mes, que le importa nada, que crezca la pobreza, no tiene ninguna preocupación política o social este plan. Le dicen el plan del doble déficit porque además también hay un recorte a partir del presupuesto, emisión cero de pesos y presupuesto y déficit cero por parte del Estado. Pero ¿para qué es este plan? ¿A quién beneficia? ¿Qué va a resolver? Porque lo de ayer del dólar, te digo... ¿Y a quién beneficia? Para mí beneficia a los sectores concentrados de la economía y al FMI. ¿Y quiénes son? Los grandes, a Techín, a los sectores concentrados del campo, que son empresas, sociedades anónimas, que son inclusive ni siquiera nacionales, son extranjeras, porque hay una gran extranjerización, a las grandes empresas de la energía de la Argentina, que tienen todo su dinero afuera. Manuel, hablamos a los que favoreció, a los que más perjudica esta economía. Al trabajador, a los sectores populares, al que vive de su salario, porque su salario cayó a la mitad, porque no va a poder percibirlo plenamente por la falta de circulación de pesos, porque va a haber un recorte en la salud, en la educación a partir del déficit cero del presupuesto, es decir, una restricción en el gasto del Estado, vamos a una recesión agravadísima, lo que va a hacer que genere despidos. Todo esto es un plan muy de clase para beneficiar desde un gobierno de empresarios a los sectores empresarios. Yo quiero referirme a esos ejemplos concretos de cómo se va a vivir este plan,
porque lo han presentado de manera muy técnica, desde el mundo de las finanzas, hablando en palabras que la sociedad en el día a día no comprende, porque sí, no... con las variables macroeconómicas. Sí, lo que pasa es que también muchos trabajadores, te digo porque lo he escuchado, dicen, bueno, mira, fue tan malo lo que hubo, que en realidad tenemos la esperanza de pasar este duro momento, porque aparentemente lo que viene va a ser un poco mejor, no puede ser peor, ¿no? Después de que pase la recesión, que no sabemos cuánto va a durar. También hay, digamos, es la esperanza que mantiene gran parte de la sociedad. ¿Cuándo se saldría de la recesión con este plan? A Grecia el plan del FMI le costó 10 años y todavía no está terminando de salir. ¿Quién cree que con lo que están haciendo en la economía vayamos a salir esto en 2 trimestres? ¿Quién cree que se va a recuperar la economía en 2 trimestres? Y si se recupera, ¿quién se va a beneficiar? ¿De qué manera? ¿Qué sectores? El problema es que este plan no beneficia al trabajador, que es la mayoría social. Beneficia a una minoría, porque hoy los que exportan están de parabienes. Hoy los que hacen negocios con el dólar están de parabienes, el mundo de las finanzas. Pero las personas que viven de su salario o que viven el día a día están totalmente perjudicadas con esa situación y sus salarios se vieron ya desde el vamos licuados, depreciados en un 15-17%, es la caída del salario real. Un octubre, Manuela, que viene muy complicado, que tuvimos ayer aumento de la nafta, aumento del gas, aumento de algunos alimentos que son básicos. Digo, ¿qué pasó con esos precios congelados, esos precios cuidados que la gente no los encuentra en los supermercados? No existen más. Ayer vos sabés que inclusive Rosa lo absurdo, Novarecio le hizo una entrevista a Dante Sica, el ministro, uno de los pocos ministros que quedan, porque bueno, lo importante, salud, educación, se rebajó a secretaría, pero ese ministerio no, eliminó el beneficio al que ahorraba gas, es decir, al que agarraba y decía, bueno, me voy a matar de frío en este invierno, pero por lo menos encima pago menos. Lo eliminaron y le preguntaban sobre la eliminación y negaba la eliminación que todos habíamos visto en el boletín oficial. Es el colmo, es un gobierno desfasado con la realidad de la mayoría social, que te miente en la cara, que presenta un plan que dice que nos vamos a salvar, que empezó con todas metáforas sobre las lluvias y las tormentas para terminar admitiendo una crisis, que mintió en campaña electoral diciendo que no iba a hacer todo lo que está haciendo ahora, como ir al FMI, como que con ellos iba a terminar la inflación, que íbamos a estar mejor, y ahora lo que está pasando es un deterioro. También, ¿no? ¿Cómo? La coyuntura también ha cambiado, internacional, digo, también eso ha influido en el cambio de timón también, ¿no? Ha cambiado la coyuntura internacional, pero no me parece en la medida de lo que está sucediendo en la Argentina. Yo creo que la Argentina es una crisis autoinducida, porque si vos hablas de lo que pasa en el Estado, por ejemplo, el problema del déficit, el que cortó el ingreso del Estado ha sido el macrismo, eliminando los impuestos, por ejemplo, a los grandes exportadores del agro. Entonces, Manuela, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Les cuento gracias. muy breve, vamos a estar toda la semana en el Congreso acompañando el acampe minero. Sí. Han venido desde Río Turbio, van a estar toda la semana reclamando contra el presupuesto de miseria por los puestos de trabajo, pero por la producción y por el futuro de la Argentina. Así que están convocando a todos los trabajadores a que se acerquen al Congreso a acompañarlos y mañana una marcha de antorchas. Perfecto, muchísimas Gracias a ustedes.